Hola, bueno, acá estoy de vuelta. Esperen que me limpio los lentes. ¿Cómo andan? ¿Me escuchan? Sí, profe, se lo escucha bien. Bueno, La profe, sí. ya empezamos con actividades presenciales en todos lados. Entonces, el departamento se empieza a mover, los colegas empiezan a venir a trabajar aquí y bueno, así que tuve que buscar dónde estar. Bueno, hoy vamos a los que vinieron en forma presencial, repasamos un poquito lo dado ayer, hicieron algunos ejercicios, estuvo bueno. Yo con ustedes voy a terminar la unidad, los temitas que quedan pendientes. A ver, voy a compartirles pantalla. Bueno, entonces, les comparto pantalla. Bueno, ahí están viendo. Sí, sí. Bueno, entonces, así como la integral simple estaba asociada a áreas, la integral doble está asociada a volumen, pensando en que uno está evaluando a esta función, está en cada punto de la región R sobre la que uno está integrando. Entonces, fíjense que al ser la integral doble el límite de la suma de Riemann, de área, el diferencial de área el delta de A tiende a 0, es que estamos considerando que vamos a poder barrer con esa suma todos los puntos de esta región R, cuando pasamos al límite. Entonces, de alguna manera, es como que estamos sumando las imágenes de la función en cada punto. A ver, les voy a traer a colación, esperen, porque en ese gráfico no se ve. En cambio, cuando yo lo pienso en integrales simples, se ve un poquito mejor. Cuando yo digo que el límite cuando delta x tiende a 0, eso hace que la evaluación se va haciendo punto por punto. Es como que voy barriendo con las imágenes toda la zona que encierra la función f de x en el intervalo AB. ¿Está? Entonces, fíjense que con este f de x, al ser delta x tendiendo a 0, yo voy evaluando, como que me está permitiendo evaluar a todos los puntos dentro del intervalo de integración. Por eso la integral de funciones de una variable, las integrales definidas, cuando esa función es positiva, se la asocia a áreas. En tanto, para integrales de funciones de dos variables, es como que estoy barriendo la región del espacio encerrada por la función f de xy sobre la región R de integración. Entonces, por eso la integral doble se asocia más que nada a volumen. Y bueno, el proceso de integración habíamos visto ayer, esto ya lo vimos. El proceso de integración era a través de un proceso
de dos integrales de funciones reales, dos integrales simples serían, porque yo integro primero con respecto a una variable, entonces sería un integral simple, y después a ese resultado, que va a resultar una función de una variable, lo integro con respecto a la otra. Fíjense que en este caso, si yo integro primero con respecto a i, para ir variando entre c y d, entonces el resultado me va a dar una función donde la única variable va a ser x. Entonces me queda la integral de una función de x integrada con respecto a la variable x. En cambio aquí, yo en esta primera integral obtengo una función de y que después tengo que integrar con respecto a y. O sea que puedo permutar el orden de integración. Que la integral, si existe, va a ser la misma. Bueno, creo que lo habíamos hecho. Esto también habíamos planteado, que era el caso más general, en el caso de no tener que la región no sea un rectángulo cuyos lados sean paralelos a los ejes coordenados. Entonces, a ver si yo puedo acá, sobre esta diapositiva anterior, decirles algo más. Por ejemplo, este sería el caso, a ver, esperen. Esto habíamos visto ayer, el caso de estar limitada la función inferiormente y superiormente por una función g de x, por dos funciones g de x, x variar entre dos valores a y b. Entonces, esta sería la integral. Habría que integrar primero en el sentido de y, yendo de g sub 1 a g sub 2, y después en el sentido de x, o también la región se puede dar de manera diferente. La región R estar limitada a derecha y a izquierda por funciones. Esto yo les dije que había que modificar. A ver si puedo... No. Quería rayar sobre eso, pero les voy a hacer un gráfico con la pizarra. Recuerden que al final no corregí. Esta es una función h1 de i y esta es otra función h2 de i. Entonces, en este caso conviene primero integrar entre el límite izquierdo y el límite derecho con respecto a x, la primera integral. Y después, dado que y varía de c a d, entonces la última integral va a ser con respecto a y. A ver, la que viene serán las propiedades. Bueno, antes de esta quiero mostrarle el caso más general. Voy a habilitar una pizarra. Lo que les quería decir que acá en cuestión de integrales, como uno termina resolviendo integrales simples, todo lo que ustedes saben de integrales vale. La estrategia es ver cuál es, si tengo una función f de xy, y la quiero integrar en una región en el plano xy, una región R dada, entonces, fíjense que ahí tengo un caso más general que los que acabo de presentar ahora. Entonces,
el tema es cómo secciono yo esta región de manera tal que las funciones, digamos, los límites sean funciones de una variable. Entonces, por ejemplo, si a mí me dan esta función f de x, y la quiero integrar en la región R, a esta región R yo la podría separar o ver primero limitada por dos expresiones, donde una sea, acá yo en este caso voy a separar como funciones de x. Entonces, puedo considerar una función, por ejemplo, de x, que me limite en esta zona, por ejemplo, y a esa voy a llamar g sub 1 de x. A esta la voy a llamar g sub 1 de x. ¿Está? Y voy a limitarla superiormente con esta otra, a este límite superior, la voy a considerar una función g sub 2 de x. ¿Está? Entonces, hay la integral de f sobre r, diferencial de a, la voy a poder considerar como, sigo aquí, como una integral doble de esa función, integrando primero con respecto a i, donde yo voy a barrer en este sentido en la primera integral, entre g sub 1 y g sub 2 de x. Cuando yo resuelva esa primera integral me va a quedar una función de x. Y después voy a considerar como variación para x el intervalo donde x toma el límite inferior y el límite superior, el intervalo AB. O sea que después voy a integrar la segunda integral, va a ser entre A y B de lo que me dio la primera, integrada con respecto a X. ¿Está? Entonces, son decisiones a tomar de acuerdo a la forma que tenga la región R sobre la que quiero integrar. Acá, ¿por qué decidí integrar con respecto al piso y al techo de esta expresión? Fíjense que yo acá considero el piso y el techo como dos funciones de x. Porque si yo veía a esta región limitada por una curva izquierda y otra derecha, esas curvas no son curvas que van a definir ahí como función, a x como función de y. Fíjense, dado que estos valores de y, por ejemplo, para este o para esto, posiblemente haya para cada valor de y dos valores, dos imágenes diferentes, entonces dejan de ser funciones. Entonces, todo tiene que ver con cómo yo puedo, interpretar esta frontera, la frontera de la región R. Bueno, esto vamos a disminuir. Vuelvo al power. ¿Está? O sea que yo decido una forma u otra, por más que no haya lados paralelos a los ejes coordenados, tiene que ver cómo yo realizo esta separación o la anterior, viéndolo como piso y techo, donde defino dos funciones de x que hagan como tales, o bien como límite izquierdo y derecho, tratándose de funciones de y. En definitiva, cualquier región la puedo interpretar de esa manera. A veces vale una, a veces vale otra. Bueno. A ver. Continuemos. Las propiedades, fíjense que tienen que ver con las propiedades de las integrales que ustedes vieron en el análisis 1. ¿Se acuerdan que ustedes para
dado que la integral doble son dos integrales simples iteradas, entonces valen las propiedades que ustedes han definido para las integrales simples. Entonces, la primera, si ustedes recuerden, la integral de una constante por una función es la constante por la integral de la función, y la integral de la suma algebraica de funciones es la suma algebraica de las integrales. Es decir, esas dos propiedades hacen a que el operador integral es un operador lineal y, digamos, esa propiedad es totalmente una propiedad derivada, adoptada o heredada, mejor dicho, de las integrales simples. En el caso de la tercera, la integral doble sobre la región R de la función f está asegurada que va a ser positiva o mayor a 0 si la función f es una función positiva sobre R. Eso es natural que pase, porque recuerden que la integral doble es el límite de la suma de Riemann. Yo en la suma de Riemann estoy sumando los valores que asume la función dentro de la región R por el diferencial de área. Diferencial de área que ha asegurado que es positivo, entonces si la función asume solamente valores positivos o 0, cuando sumo 0, entonces la suma va a tener que ser positiva. Lo mismo si yo tengo que una función f asume valores superiores a una función g sobre cada punto de R. Entonces la integral doble de f sobre R va a tener que ser un valor superior o igual al valor de la integral doble de g sobre R. Eso también deriva, por eso no hay que olvidarse de que la integral doble es la suma doble de Riemann. Y por otro lado, ustedes, para integrales simples, integrales definidas simples, tenían que el intervalo de integración lo podían seccionar en 2 o más intervalos, con la condición de que en esas regiones, la unión de esas regiones la unión de esos intervalos tenía que ser el intervalo original, y la intersección entre los intervalos tenía que ser vacía, de los intervalos abiertos, ¿no? Tenía que ser vacía, es decir, son intervalos cuya unión hacía el intervalo de integración original. Entonces yo podía separar, expresar la integral sobre el intervalo AB como la suma de las integrales en los intervalos en que ha sido seccionado el intervalo AB. Y acá pasa lo mismo, la región R la puedo dividir en 2 regiones tales que la unión de esas regiones sea la región R y la intersección sea vacía. Entonces, puedo expresar la integral doble de la función f sobre la región R como la suma de las integrales dobles de la función f sobre cada una de las regiones. Entonces, estas 5 propiedades son similares a las propiedades que ustedes sabían de integrales simples. Estas mismas propiedades, digamos, se pueden generalizar cuando yo tengo integrales múltiples sobre funciones definidas en NU+. Bueno, estos 2 ejercicios dejo que ustedes los hagan. Pueden anotar las respuestas de este primero. Este primero da 1/12 el resultado.
Entonces, la idea es que ustedes integren esta función, la función f de x, y, en el primer cuadrante, en la región limitada por las funciones x al cuadrado más y al cuadrado igual a 1 y x más y igual a 1. Y la función seno de y sobre y en la región R, en el primer cuadrante, limitada por esta recta. Esta nosotros habíamos resuelto ayer, ¿se acuerdan? Los resolvimos integrando primero con respecto a x y después con respecto a y. Yo ahora les voy a pedir que ustedes, cuando resuelvan a este problema, resuelvan primero con respecto a y después con respecto a x. Van a ver que si bien es factible el cambio del orden de integración, por más que sea válido, y lo decimos en esta diapositiva, fíjense que nosotros acá ya lo habíamos planteado, que yo puedo integrar primero con respecto a y y después con respecto a x, o al revés, de acuerdo a las funciones y a los límites de integración, a veces, o sea, de acuerdo a la forma que tenga la región, hay veces que esta permutación nos complica la vida, ¿eh? Es decir, hay veces que resolver la integral de una forma o de otra no da lo mismo. Entonces, esto de poder permutar el orden de integración, sobre todo lo usamos cuando vemos que un proceso de integración se nos complica, porque de acuerdo a la forma que tenga R, el tema de las integrales que hay que ir resolviendo, resulta más sencillo hacerlo en un camino que en otro. Entonces, de acuerdo a que se dé eso, uno puede decidir dejar un camino empezado y seguir con otro. Bueno, fíjense, vamos a plantear este ejercicio. Vamos a plantear este ejercicio simplemente para ver los caminos de integración que vamos a tener. Después ustedes resuelven. Yo ya les conté que esto da un 12avo. Y después vamos a analizar el otro problema. Yo voy a disminuir acá. Voy a volver a la pizarra. A ver. Vamos a ver si puedo tener las dos. Ajá, a ver. Vamos a... Esperen que quiero... Ahí está. Ahí vamos a tener la diapositiva como referencia para... ¿Están viendo todo? ¿Ven la pizarra y ven la diapositiva? Sí, se ve, profe. Bueno, bien. Entonces, vamos a dibujar primero la región en el primer cuadrante sobre la cual vamos a graficar. Está la función x por y. Yo voy a graficar la región, vamos a ir graficando juntos. Yo tengo que el sistema de eje es la región en el primer cuadrante, dice el ejercicio. O sea, que tengo el eje X, tengo el eje Y, y la región está limitada por la función X al cuadrado más Y al cuadrado igual a 1, y la función X más Y igual a 1. La función X al cuadrado más Y al cuadrado igual a 1, ¿qué curva es? Una circunferencia.
es una circunferencia con radio 1 y centro en el origen. O sea que vamos a graficarla. Como estamos trabajando solamente en el primer cuadrante, dice, estamos suponiendo que solamente nos va a interesar este arco de circunferencia. ¿Está? Y la otra función es la función x más y igual a 1. ¿Qué función, cuál es el gráfico de esta función? ¿Qué les parece? ¿Cuál es el gráfico de esta función? ¿Esa ecuación qué tipo de ecuación es? ¿Están ahí? Sería una recta. Una recta. Fíjense que x más y igual a 1 es una ecuación lineal. Ahí está presentada como ecuación. O sea que si yo despejo y en función de x o x en función de y, voy a tener una función lineal. Entonces, el gráfico es una recta que fíjense que cuando x vale 0 y vale 1, cuando y vale 0, x vale 1. O sea, es la recta que une los puntos 0, 1, pasa por aquí, y pasa por el punto 1, 0. A ver, este no me salió lindo. Como dibujo con la yema del dedo, no me quedan lindas, pero bueno, vamos a intentar de vuelta. Con el mouse vamos a hacer. Es la recta que une estos puntos. Más o menos. Entonces, la región R que nos están pidiendo, sobre la cual integrar, es esta. Es esta región determinada por el arco de circunferencia y la recta. Entonces, fíjense que nosotros ahí, la función es f de x y igual a x por y. Entonces, nosotros vamos a tener que integrar, la función x por y en esta región, en esa región R. Entonces, yo puedo ver a esa región R como que voy desde esta recta hacia el arco de circunferencia, barriendo esta región en sentido vertical. Entonces estoy pensando que yo estoy yendo con y en este sentido. Entonces, si lo estoy pensando de esta manera, yo voy a integrar primero con respecto a y. Entonces, voy a integrar con respecto a y. Primero, como límite inferior voy a tener la recta. Entonces, si la recta era x más 1, x más y igual a 1, entonces tengo que despejar y en función de x. Entonces, el límite inferior va a ser y igual a 1 menos x. ¿Está? Y ese sería el piso para y. Y el techo para y va a ser ese arco de circunferencia. Ahora, ojo, que la circunferencia es x al cuadrado más y al cuadrado, igual a 1. Entonces tengo que despejar y. A ver, ¿cómo quedaría y despejado?
Les doy un ratito para que lo hagan. ¿Cómo quedaría ahí despejado? La raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado. La raíz cuadrada, sí, de 1 menos x al cuadrado. Ahora, ojo, que ese despeje es más menos raíz cuadrada. Fíjense que nosotros acá tenemos que esta curva, x al cuadrado más y al cuadrado, es una curva, pero si yo quiero expresar y en función de x o x en función de y, el resultado es una relación, no es una función. Lo que pasa es que nosotros hemos dicho que la expresión, digamos, la región va a ser la región en el primer cuadrante. O sea que eso implica que solamente vamos a asumir los valores positivos para x e y. O sea que ahí sí quedaría como y en función de x, la raíz cuadrada positiva de 1 menos x al cuadrado. Entonces, esa expresión, esa función va a ser el límite superior de esta primer integral. ¿Está? Y eso tengo la primera integral a resolver. Fíjense cómo iba a asumir estos valores cuando apliquemos Barrow, lo que nos va a quedar es una expresión en X. Entonces, la segunda integral va a ser la integral planteada con respecto a X y tenemos que ver ahora X entre qué valor y qué valor va a variar. En esta región R, así como y variaba entre dos funciones, x va a variar entre x igual a 0, que es el mínimo valor que asume x, y el máximo valor que asume x es 1, que es hasta este punto. O sea que la última integral la voy a plantear entre 0 y 1. ¿Está? Entonces, acá he planteado primero barrer de acuerdo a la variación de y, y segundo, cambio el color, barrer de acuerdo a la variación de x. ¿Está? Así hemos decidido hacerlo en este caso. ¿Es obligación hacerlo así? No, podríamos hacerlo diferente. Podríamos, fíjense, plantear a esto, en este caso, lo voy a escribir aquí, plantear la integral doble de la misma función pero sobre la misma región, nada más que haciendo el barrido diferente. Fíjense, puedo pensar que X va desde esta recta, va variando desde esta recta, cada punto de esta recta, hasta el punto correspondiente de la circunferencia, de este arco de circunferencia, es decir, que estoy pensando en barrer en este sentido primero. ¿Está? Entonces, si lo pienso de esta manera, primero vamos a tener que integrar con respecto a X. ¿Está? Y los límites de integración serán las expresiones de esa recta y de esa circunferencia, van a ser expresiones de X como expresiones de Y. Es decir, que la recta la voy a ver que X va a ser igual a 1 menos Y, expresada en términos de Y. Entonces, X va a tomar todos los valores a partir de esta recta, dada por 1 menos Y, hacia el arco de circunferencia expresada en términos de Y, que va a ser la raíz cuadrada de 1 menos y cuadrado, teniendo el mismo criterio con el cual habíamos determinado para el proceso de integración anterior.
Entonces, primero resolvemos de acuerdo al barrido en el sentido de X. Y bueno, y finalmente ahora sí tendríamos que barrer en el sentido de Y, como segunda parte de este proceso, donde I, ¿qué va a tomar? Va a tomar el valor inferior, que va a ser 0, para esta región R, y el valor máximo que va a asumir para esta región, que va a ser el valor 1. Entonces, la segunda integral la voy a plantear en términos de I, para ir tomando todos los valores desde 0 a 1. ¿Está? ¿Se entiende? Hay que resolver las dos integrales, lo aclaro porque después siempre pasa de que, digamos, como se dan las dos opciones, terminan resolviendo las dos. No, yo resuelvo uno, decido cómo ver a este problema. Fíjense que acá, de acuerdo a las características que tiene la función, como es X por Y, tiene el mismo, digamos, están afectados de la misma manera X como Y. O sea que da lo mismo aplicar uno u otro. El trabajo algebraico va a ser el mismo. Y el resultado, por supuesto, tiene que dar igual. El resultado de cualquiera de estas dos integrales es un 12º. Eso les queda para resolverlo a ustedes. Sigo. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? No, profe, se entiende. ¿Se entiende? Bien. Bueno, sigo entonces. Sigo un poquito más. Ahora sí voy a este. A este punto. Fíjense que acá, ¿se acuerdan que habíamos hecho este ejercicio ayer? Esto se integraba entre la recta y igual a X y la recta y igual a pi. Entonces, nosotros en este problema, ayer, voy a volver con una nueva pizarra. Fíjense que nosotros acá la región de integración era la recta y igual a X, o sea, era... la recta... la recta del primer cuadrante igual a X, y teníamos una recta horizontal y igual a pi. Eso teníamos nosotros como región sobre la cual integrar, que era este triángulo.
Bueno, si puedo recuperar, acá recupero. ¿Se me escucha? Con Sí. el cambio de espacio me olvidé de conectar la compu a la red eléctrica, entonces me quedé sin batería. Bueno, entonces yo tengo que integrar en esta región, ¿está? Fíjense que si yo ayer planteé esta integral, yo planteé la integral de la función seno de i sobre i, la planteé primero en términos de x. Profe, disculpe, no nos está compartiendo pantalla. Ah, disculpen, ahí está. Oh, esperen que estoy... Ahí está, esperen, ahí. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Ah, bien. ¿Se acuerdan que ayer planteamos esta integral y la planteábamos integrando primero con respecto a x? Porque fue justo el ejemplo que yo elegí para darle el segundo proceso de integración, ¿no? Si permutábamos, si yo veía que primero era importante barrer en el sentido de x y después en el sentido de y. Entonces, barríamos de acuerdo a x desde 0 hasta la recta y igual a x, o sea, hasta y, y después integrábamos de acuerdo a y desde 0 a pi. Esa integral resultó sencilla. ¿Por qué? Porque yo cuando integro seno de i sobre i con respecto a x, aparece seno de i sobre i por i, perdón, por x, que después reemplazado x por entre 0 e i, nos quedaba un factor i, acá, multiplicando a ese cociente, se simplificaban las i y nos quedaba finalmente la integral del seno de i. Fíjense que si yo ahora la puedo plantear con permutando el orden, sí, por supuesto que lo puedo hacer. Ahora, no por ello va a ser, digamos, más sencillo el proceso de integración. Fíjense, a ver si puedo... A ver, lo voy a hacer acá, ya que tengo. Fíjense, si yo hago de vuelta la integral del seno de i, sobre i, y quiero primero integrar con respecto a i, ¿está? Entonces, ¿y de dónde va a ir? Va a ir de la recta 0, perdón, y va a ir primero desde el eje y, o sea que y va a ir desde 0 hasta la recta y igual a x. O sea que esta integral la voy a plantear desde 0 hasta la recta y igual a x. ¿Está? Y después x entre qué valor y qué valor va a ir. Y x va a ir desde 0 hasta el máximo valor que va a tomar, que es donde se interseca la recta y igual a x y la recta y igual a pi, o sea, hasta pi. O sea que x va a variar entre 0 y pi. ¿Está? En eso no hay problema. Lo que pasa es que cuando yo quiero integrar seno de i sobre i, ahí voy a tener problemas. Fíjense ustedes en las integrales, en las tablas de integrales, ¿cuál es la integral de i del seno de i sobre i? Esta integral es la que no va a ser sencilla de resolver.
va a ser sencillo de buscar la primitiva de esta expresión. Entonces, ¿puedo plantear la integral con el orden permutado? Sí. ¿Va a ser sencillo resolver esa integral? No. Entonces, el hecho de que yo elija una forma u otra, en este caso, tiene que ver con el obstáculo que me lleva a resolver, o sea, el cálculo de una primitiva de una manera o de otra. Entonces, esas son las cuestiones que hay que tener en cuenta cuando yo resuelvo las integrales dobles. ¿Está? Es simplemente, bueno, uno plantea una forma de barrido de la región, de acuerdo también a qué nos conviene, cuál es el proceso en que nos conviene plantear la integración. Y eso tiene que ver un poco con la forma de la región, pero también tiene que ver con la función integrando, con la función que yo quiero integrar. Acá la forma de la función no tiene, la forma de la región no tiene dificultad. Da lo mismo barrerla de acuerdo a X y de acuerdo a Y o al revés. ¿Está? Sin embargo, la función a integrar es la que nos presenta el obstáculo. ¿Está? ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta al respecto? Antes de pasar a la última parte de esta unidad, que ya con esto cierro. ¿Ninguna? ¿Está entendido? ¿Ninguna pregunta adicional que quieran hacer? Esta integral ya habían resuelto, así que ustedes tienen el resultado de esto. Yo acá no tengo mis papeles, así que no me acuerdo cuál es. Bueno, vuelvo sobre el Power. Si no hay ninguna consulta, sigo. Bueno, así como hemos planteado la integral de una función de dos variables sobre una región del plano R, puedo seguir complejizando el tema considerando funciones definidas sobre espacios de dimensiones mayores. Por ejemplo, puedo considerar una función de tres variables, una función f, x y z, definida sobre una región cerrada y acotada en el espacio dado por este prisma. Fíjense, o un paralelepípedo también denominado. Fíjense que es una caja en el espacio. ¿Está? Cuando yo estoy hablando de región cerrada y acotada, recuerden que lo vimos, yo se los mencioné, cuando describimos regiones o topología en RN. Una región cerrada, un conjunto cerrado, es un conjunto que contiene a sus puntos fronteras. Es decir, que todos estos puntos que forman parte de los lados de este paralelepípedo, de este prisma, son puntos que pertenecen al conjunto D, y por otro lado, nosotros podemos imaginarnos una esfera que contenga a este conjunto D. Entonces, estamos hablando de un conjunto que es cerrado y acotado. ¿Está? Entonces, así como nosotros planteamos dividir una región plana, seccionarla, reticularla de acuerdo a una reticulación rectangular, nosotros podríamos pensar en hacer lo mismo con esta caja, considerar subcajitas de manera tal que la unión de esas subcajitas nos haga este cuerpo. Entonces, podríamos plantear la suma de Riemann eligiendo un representante de cada subregión, de esta región D,
y plantear la suma de acuerdo a la imagen de la función en los puntos representantes de cada subcajita por el diferencial de volumen o por el volumen de cada una de esas subregiones. Esta sería la suma de Riemann planteada en una región para una función f sobre una región d en R cubo. Entonces, fíjense que la forma de construcción es la misma, nada más que esta suma es una suma triple. Es una suma definida de en términos de X, en términos de Y y en términos de Z. Entonces, es una suma triple. Eso yo estaría cubriendo toda la región D sobre la cual estamos integrando. Entonces, ¿qué varía con respecto a lo que planteamos ayer? Simplemente en que la dimensión en la cual estamos planteando la suma es otra, pero de vuelta, si existe el límite de esa suma, nos va a dar un número y ese número va a ser la integral triple de la función sobre la región D de integración. ¿Está? En el caso de tener esta región D definida como un paralelepípedo con lados paralelos a los planos coordenados, entonces vamos a tener que la función f la vamos a integrar con respecto a x y z en algún orden, pero los límites de integración en cada caso van a ser constantes. Fíjense que en este caso estoy planteando la integral de f, empezando a integrar con respecto a z, después siguiendo con respecto a y, después finalizando la integración con respecto a x. Entonces, la primera integral, como es con respecto a z, vemos que z varía entre R y S. Esta que es la altura de la caja. En tanto, después la integral con respecto a y, tenemos que ahí varía entre C y D, y finalmente la integral de x, que varía entre A y B. Entonces, en este caso, la región R es una región, la región D, perdón, es una región sencilla y que nos van a permitir definir los límites de integración como funciones constantes o como constantes. Si la región D es un poquito más compleja, es decir, de alguna manera los lados o la frontera de esa región D, la cáscara de esa región D, no son planos paralelos, no son caras planas paralelas a los planos coordenados, entonces ahí se nos complica la expresión. Déjenme ver. Entonces podemos trabajar como lo hemos hecho. A ver. Ahí están viendo de vuelta la pizarra. Podemos plantearlo en términos también de funciones. ¿Está? Yo voy a intentar graficar, hoy en el pizarrón me salió bastante bien. Vamos a ver aquí, si me sale un gráfico más o menos respetable. Vamos a suponer que yo tengo un sistema de ejes coordenados cartesianos, donde este es el eje X, este es el eje Y y este es el eje Z. Voy a tratar de, a ver si yo acá tengo alguno, este círculo.
No me va a salir. Voy a tratar de graficar un cuerpo, vamos a suponer un cuerpo cualquiera que tenga esta forma, que es un cuerpo, no es una figura plana, sino que es un cuerpo, que tiene su combo, vamos a suponer que es como si fuese una piedra, como si fuese una piedra. Entonces, yo puedo pensar como que en este cuerpo lo puedo describir a través de dos superficies. Voy a pensar en un sentido para poder graficar y que ustedes me puedan ir interpretando lo que estoy diciendo. Puedo suponer como que hay un casquete de piso que es una superficie en el espacio, y puedo pensar que hay un casquete de tapa, de techo, que es otra superficie en el espacio. Y como son superficies en el espacio, yo posiblemente las pueda caracterizar a través de funciones de dos variables, funciones de X e Y. Entonces voy a intentar hacer eso, ¿está? Vamos a suponer que tengo una base, que es una superficie, está, que me está definiendo aquí este casquete de abajo, y esa va a ser una función, vamos a ponerle una función H1 de XY. Es decir, que yo la puedo representar a esta superficie del piso por una función de X e Y. Y vamos a ponerle la tapa, vamos a considerar que la tapa es esta superficie, que es la tapa de esa región delimitada en el espacio, y que a esta tapa la voy a poder caracterizar por otra función H2 de X, Y. ¿Está? Entonces, ahora los límites de integración, si yo quiero primero decir, bueno, Z de dónde a dónde va a variar. Z va a tomar todos los valores desde los puntos de esta superficie de la inferior hasta esta superficie de tapa o superficie posterior. Entonces, voy a poder plantear la integral de la función f de x y z, voy a poder plantearla primero en términos de z, si yo considero que z va a tomar primero todos los valores desde la superficie inferior a la superficie superior. Es decir, el primer barrido que hago es en este sentido. ¿Está? Entonces Z va a ir de H1, yo le voy a poner H1 nomás aquí, para no rayar más, a H2. ¿Está? Entonces, ¿qué me va a quedar en esta primera integral? Como Z va a tomar todos los valores entre H1 y H2, que H1 y H2 son funciones de X e Y, esta primera integral resuelta va a ser una función que va a ser una función de X y de Y. ¿Está? Entonces yo ahora tengo que resolver
las integrales que quedan como que fuese una función, voy a escribirla así, fíjense, me va a quedar una integral doble, yo resuelta esta va a ser una función h de x y me va a quedar en función de x y de y. Y acá no me diferencializaría, ahí. Entonces, fíjense que ahora esta integral que me está quedando aquí es una integral doble de una función de x y que me toca integrar con respecto a x y con respecto a y. ¿Está? Esa integral, ¿cómo la voy a plantear? Fíjense que esta función h es como que me ha quedado en el plano xy. Entonces, voy a tomar una... A ver... Esta. Vuelvo a esta... A ver... Esta no. Vuelvo a este gráfico. Yo, si tengo que resolver la integral de esta función, que es una integral doble, ¿cuáles van a ser los límites para x y para y? Fíjense, yo voy a hacer lo siguiente. Lo iba a hacer en una nueva pizarra, pero lo voy a hacer en esta. Yo ahora tengo un problema que tengo que plantear en una región. Esta era la región D. Esta era la región D. Ahora voy a tener una región R en el plano X, Y. ¿Está? ¿Sobre qué región en el plano X, Y voy a tomar para establecer los límites de esas dos integrales que nos están quedando? Si yo proyecto D sobre el plano X, Y, acá me va a quedar una región que va a ser la proyección de D sobre el plano XY. La llevo aquí. Supongamos que sea esta. Esa va a ser la región R, que va a ser la proyección de D sobre el plano XY. Entonces, yo ahora, este problema va a ser el problema como la de una integral doble. Entonces voy a tener que definir si voy a querer barrer primero en dirección de y después en dirección de x, o barrer en dirección primero de x y después en dirección de y. Eso depende cuáles van a ser los límites de integración que yo voy a tener aquí. ¿Está? Particularmente ¿estamos hasta acá? ¿Alguno quiere hacer alguna pregunta? ¿Estamos? ¿Se entiende? ¿Puedo volver atrás? ¿Puedo intentar otro dibujo? Lo que ustedes necesiten. Se entiende, profe. ¿Se va entendiendo? Sí. Bueno, ustedes si no me interrumpen, Yo acá escribí diferencial X y diferencial Y, pero porque sí nomás, Podría haber escrito diferencial Y y diferencial X. Yo voy a seguir con este orden, que he escrito aquí, diferencial X, diferencial Y. Significa, si voy a integrar ahora con respecto a X, antes que con respecto a Y, es porque yo a esta región la voy a barrer primero en el sentido de X. Quiere decir que voy a tener que ver a esta región R ahora limitada por una función de y que me limite la cara derecha de esta región R y voy a tener que verla limitada por el lado derecho por una curva que va a ser una función de y del lado derecho. Es decir, que estoy pensando
que voy a tener que limitar como una función de i del lado derecho, una g de i, g sub 1 de i del lado derecho, y voy a tener que suponer una función g sub 2 de i del lado derecho. Es decir, que aquí estoy suponiendo que x va de esta función g sub 1 hacia esta función g sub 2. Esos van a ser los límites que va a tener x en su variación. Con lo cual, como está planteado en el orden que está planteado acá, que planteado en esta expresión, se supone que voy a ir desde g sub 1 hacia g sub 2. Y esta variación me va a quedar, como x va a tomar, y este g sub 1 y g sub 2 son funciones de i, esta expresión, la primitiva de esta expresión, me va a quedar como una función de i solamente. Y finalmente i, sí, y va a tener que tomar todos los valores que van a ir desde el mínimo que toma i, que va a ser un valor c, al máximo que toma i en este r, que va a ser un valor d. O sea, finalmente i va a variar entre c y d. ¿Está? Siempre la última integral va a ser una integral que va a estar planteada entre extremos inferior y superior constante. Este lío que tengo acá en este gráfico, todo depende de cómo uno vaya viendo, vaya analizando a la región D sobre la que estamos integrando. ¿Yo estoy obligada a primero integrar con respecto a Z? No. Yo acá simplemente por cuestión de graficar he visto como una superficie que me sirve de piso, y veo otra superficie que me sirve de techo para ver la variación de Z. Pero también podríamos haber planteado dos superficies que me limitan de izquierda a derecha, y haberlo planteado, por ejemplo, con respecto a I, o dos superficies que, visto así en este gráfico como tengo, visto desde frente y desde atrás, y ahí ver primero la variación de X. O sea que esto, digamos, el criterio es de acuerdo a cómo uno está viendo la región D sobre la cual uno va a integrar. Entonces, cuando tengo integrales triple, los primeros extremos de integración, por lo general, cuando la región en el espacio no es una región, no es un prisma recto, entonces vamos a tener que la región va a estar definida por funciones de dos variables. La segunda integral a resolver, entonces va a tener como límite de integración funciones de una variable, y finalmente la última integral a resolver siempre debe ser funciones constantes. Bueno, vamos, ¿alguna pregunta que quieran hacer? Volvemos sobre las diapositivas. Vamos a resolver un ejercicio. Para la función f de x y z dada igual a x, dada por la expresión x, dice calcular la integral triple en la región D limitada superiormente por esa expresión, ese polinomio de segundo grado en x e y, que es un paralelepípedo, es un paraboloide, inferiormente por el plano XY, y las caras laterales son
las caras del prisma cuya base es el rectángulo definido por, en el plano XY, definido por el intervalo cerrado 0,2 por el intervalo cerrado 0,2. ¿Está? El gráfico de esa región será algo así, fíjense. Va a ser, yo acá solamente voy a graficar para que nos orientemos, vayamos viendo. El superior es el Z es un paraboloide, está dado por Z igual a 16 a 16 menos x al cuadrado menos 2y cuadrado. Ese era el superior. Y dice que va a estar limitado inferiormente por el plano XY, o sea que va a estar limitado inferiormente por todo este plano, pero circunscripto, dice, las caras laterales son las que corresponden a un prisma cuya base es el intervalo 0,2 por el intervalo 0,2. Es decir, que si yo considero el intervalo 0,2 por el intervalo 0,2, me está diciendo que la base es este cuadradito. ¿Está? Entonces, yo si trabajo un poquito esta función cuando x, esta función cuando x y, cuando x e y valen 0, esta función vale 16. O sea que es un paraboloide que tiene su vértice sobre el eje Z y el máximo valor que asume es 16. Después, si yo hago que, por ejemplo, x valga 0, si x vale 0, z va a ser igual a 16 menos 2y cuadrado. Yo voy a poder graficar la intersección de ese paraboloide con el plano IZ, o sea, la traza en el plano IZ. Fíjense que para y igual a 2, si y vale 2 y x vale 0, o sea, este punto, la imagen de z va a ser, esto es 0, esto voy a tener 2 al cuadrado, 4 por 2, 8, 16 menos 2, 8. Es decir, que para este punto 0, 0, 2, 0, la imagen, o 0, 2, perdón, la imagen de Z va a ser 8. Es decir, que esto va a subir hasta aproximadamente la mitad de 16. O sea, va a subir hasta la mitad de 16. Yo lo voy a graficar hasta ese punto nomás. Es decir, que la imagen del punto 0,2 va a ser 8. Y el paraboloide va a ser, digamos, va a intersecar en este punto, en 8 va a intersecar a esta cara, sería del prisma. Si lo mismo pienso para el punto 2, 0, si x vale 2 e y vale 0, 2 al cuadrado 4, 16 menos 4, 12, quiere decir que la imagen de este punto va a ser 12. Si yo hago y igual a 0, la traza de ese paraboloide sobre el plano y z va a ser aproximadamente esa.
Entonces, ¿cuál es sobre, digamos, esta función, sobre qué región yo voy a integrar la función f de x y z igual a x? ¿Sobre qué región la voy a integrar? Voy a tener como techo el paraboloide este y como base este cuadrado, y las caras van a ser los lados, las caras de este prisma. Ahora solamente me faltaría buscar la imagen de este punto 2, 2. Si x vale 2 e y vale 2, yo voy a tener que reemplazado en esta función el z, o sea, en la altura que va a tener este punto 2, 2, va a ser la altura dada por el paraboloide z. Y la altura va a ser 16 menos 12, 4. Es decir, que este punto va a tener como altura solamente 4. Quiere decir que el paraboloide, aproximadamente, el techo va a tener esta forma. Entonces, esta va a ser la región D sobre la cual yo voy a integrar esta función. ¿Está? ¿Se entiende hasta ahí? Esto que he graficado aquí es solamente la región sobre la cual yo voy a integrar a esta función. Yo acá, sobre esta región, yo voy a tener que plantear la integral triple. Entonces, hasta ahí estamos, antes de seguir. Sí, profesor. Bueno, acá lo que más me va a convenir es primero plantear la integral triple barriendo con z, porque z va a ir desde el plano xy, donde vale 0, y va a tener como tope z los puntitos del paraboloide. Entonces, la integral triple de la función x me va a convenir primero plantearla en términos de z. Donde z, ¿de dónde a dónde va a ir? Va a ir desde el plano xy, donde vale 0, al paraboloide, que es 16 menos x al cuadrado menos 2 x por y al cuadrado. ¿Está? Ese va a ser el límite para z. ¿Está? Una vez que tengo planteado eso, ya sabemos que esta primera integral me va a quedar una función de x e y. Entonces ahora tengo que decidir si voy a integrar primero con respecto a x y después con respecto a y, o primero con respecto a y y después con respecto a x. Entonces la proyección de nuestro cuerpo sobre el plano XY es esta región R. Y esa región R, como tiene los lados paralelos a los planos, a los ejes coordenados, fíjense que en cualquiera que yo tome, en cualquier dirección que tome, si tomo primero viendo cómo varía Y, primero barro en términos de Y y después en términos de X, primero Y barre todo entre toda esta región R entre 0 y 2, en tanto X barre todo entre 0 y 2. Entonces me va a dar lo mismo primero integrar con respecto a Y entre 0 y 2 y después con respecto a X entre 0 y 2, o al revés. ¿Por qué? Porque en este caso, tanto X como Y, para describir esta región R, siempre va a tomar todos los valores entre 0 y 2 para cada uno de los otros valores que uno decida fijar a la otra variable. Si alguno de estos lados no hubiese sido paralelo
a los ejes coordenados, entonces ahí sí íbamos a tener que alguna de las variables no iba a tomar la misma variación de acuerdo a cómo se fije la variable restante. En cambio acá, cualquiera de los casos que uno tome, siempre los límites de integración de estas dos integrales va a ser tanto para y como para x, va a ser variando entre 0 y 2. O sea que, como ustedes ven, todo depende de cuál sea la región que uno les dé para integrar. Las decisiones que uno va a tomar pueden ser diferentes. Bueno, particularmente para este ejercicio, fíjense que acá está planteado, primero la integración con respecto a z, entre 0 y el z que nos da como límite superior, acá incluso el ejercicio lo indica, y después, bueno, acá, como lo planteé anteriormente, decido integrar primero con respecto a y después con respecto a x. Y ambos entre 0 y 2. Bueno, cuando voy resolviendo eso, fíjense que en esta primera integral, cuando yo resuelvo a x, la integral de la función, con respecto a z entre 0 y la función de x y, por supuesto que lo que nos queda es una función que depende de x y de y. Ahora, como decido integrar con respecto a y, cuando resuelvo esta segunda integral nos tiene que quedar una expresión solamente en x. Y bueno, y finalmente, integrando esta expresión con respecto a x, nos queda un número, que es el resultado de esta integral. Como ustedes vieron, que la región de integración encerrada era este prisma donde la función x sobre esta región asume solamente valores positivos, está entonces la integral más vale que nos iba a dar positiva. ¿Está? Bueno, con esto damos por cerrada la clase. Estas son algunas de las aplicaciones que tienen las integrales triples. Un segundito, ya estoy con ustedes. Esta es, a ver, que se me cayó una llavecita por acá. Que no se me pierda porque... María, sí. Esa es la integral de... la llave del candado y de la puerta. Vale. No te olvides del concurso de estadística. Sí, estoy buscando. Encontré uno, pero me era medio difícil. Estoy buscando uno que sea más viable. Más joven. Ah, escúchame, eso hay que escribirle y preguntarle antes de proponer. Ah, sí. Para ver si están dispuestos. Claro, estoy buscando el CV a ver qué tenga, pero seguramente sea titular. Bueno. Designado regular, digamos. Eso es lo más difícil. Titular, sí, pero sí. Uno tengo. Bueno. De 10. Chau. Bueno, para finalizar, entonces fíjense que cuando yo tengo una región plana, R, que sea cerrada y acotada, donde sea una región irregular, yo puedo calcular el área si integro sobre esa región, planteo la integral doble sobre esa región de la función constante 1. Entonces ahí estaríamos calculando el área, ya no estaríamos calculando el volumen, sino el área, dado que la función es la función constante 1, está, entonces el resultado va a ser el área. Así también, dado que el integral doble es como que
podemos plantear la suma infinita de los valores que asume la función sobre R, yo puedo calcular el valor promedio que tiene esa función, que asume esa función sobre R, si yo al resultado de esta integral doble lo divido por el área de la región R. Y otra aplicación es si yo tengo una plancha plana de espesor infinitesimal y tengo la densidad de esa plancha, cómo se distribuye la densidad en cada punto de la plancha, yo puedo calcular la masa de la plancha si integro la densidad sobre esa región, sobre la región que ocupa la plancha. Y lo mismo pasa con el volumen. Puedo calcular el volumen de una región en el espacio si yo integro la función constante 1 sobre esa región D del espacio. Y también puedo calcular el valor promedio de una función en una región D si a la integral de la función sobre D la divido por el volumen de D. Y la masa total de un cuerpo también lo puedo calcular si integro sobre el D, sobre la región, el espacio que ocupa el cuerpo, en el espacio, si yo integro la función de densidad sobre esa región D. O sea que son las aplicaciones más comunes que tienen las integrales dobles y las integrales triples. Bueno, salgo de la presentación. No sé si quieren hacer alguna pregunta. Bueno, esto hay que pegar una mirada y con esto terminaríamos con la unidad 4. ¿Está?